me acompañe, es tan amable, a la palabra de Dios que está, es una palabra que yo estoy seguro que más de uno cantó, porque tiene una canción. Más de uno se la sabe de memoria y más de alguno alguna vez habrá usado esa palabra. ¿Cuál palabra? La palabra está en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio, San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Cuántos escucharon alguna vez? La versión Reina Valera dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva y se moverá. Amén. Bueno, esta es una enseñanza muy particular y muy especial, como todas las enseñanzas de Jesús. La verdad que Jesús nos enseñó un evangelio práctico, un evangelio que no tiene que ver con muchas palabrerías, sino más que nada acción y ejemplo. Y una de las verdades del evangelio es esta, una de las enseñanzas que Jesús dejó mientras caminaba y mientras él iba, ¿no es cierto?, a enseñar y predicar, sanar, liberar y todo lo que él hacía. Una de las enseñanzas que él dejó fue esta. Y Jesús, yo me imagino, porque supongo que él hacía todo lo que hacía y las cosas que enseñaba, lo enseñaba de acuerdo a lo que veía en el momento, a lo que tenía a su alcance. Entonces yo supongo que esa zona, la zona de donde vivía Jesús, toda Israel, toda la parte de Jerusalén y toda esa zona, es una zona donde se cultiva el olivo. Es una zona donde se cultiva el olivo. Entonces yo supongo que Jesús habrá estado caminando mientras enseñaba la palabra y estaba enseñándole a los discípulos y vio una pequeña semilla en el suelo. Y levantó y ahí comenzó a enseñarles. ¿Por qué? Porque Jesús les reprendió anteriormente a los discípulos, porque la fe de ellos era muy escasa, muy insuficiente. Entonces Jesús, en vez de retarle y decirle, pero yo no puedo entender como ustedes todavía, con todo lo que vieron, con todo lo que escucharon, todavía siguen dudando. Entonces él levantó una semilla y enseñó y dijo que la fe es semejante a una semilla de mostaza. Y hoy quiero hablarte de por qué Jesús comparó a la fe con una semilla de mostaza. ¿Qué tiene de rara la semilla de mostaza? Porque Jesús no hacía nada por casualidad ni porque se le ocurría. Todo lo que él hizo en la tierra tenía un por qué y un para qué. Cuando él habló de la semilla de mostaza, primero tenemos que conocer. La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña. Uno agarra la semilla de maíz, con la que hace el pororó, con la que le dan de comer a las gallinas, la semilla del poroto, la semilla del garbanzo, y uno agarra esas semillas y son semillas bastante grandes, por lo menos se pueden tocar, manipular, pero yo no vi, pero leí que la semilla de mostaza es una semilla minúscula, muy pequeña, tan chiquita que hay que mirarla bien para visualizarla. Y a mí me llamó la atención porque Jesús dice, si tu fe fuera tan pequeña o mínimamente pequeña
como esta semilla, le dirías a la montaña que se mueva y se moverá. Y cuando nosotros leemos esta palabra o escuchamos esta palabra, automáticamente relacionamos con una fe pequeña o una fe grande. Entonces decimos, si mi fe es poquita, bueno, Dios igual, si yo le creo a Él, me puede responder. Eso es lo que pensamos. Porque hablamos, acá Jesús, en apariencia o lo que nosotros pensamos está hablando del tamaño. Pero Jesús no se refiere al tamaño, ni por al lado pensó en que la fe es semejante a una semilla de mostaza por el tamaño minúsculo. Y eso es lo que te quiero enseñar. Si Jesús estuviera interesado en el tamaño, no hubiera hablado de la mostaza, hubiera agarrado otra semilla. Si Jesús hubiera dicho, bueno, sí, la fe tiene que ser pequeña, grande, y de acuerdo a cómo va creciendo esa fe, va a ser la vivencia, y va a ser la fuerza, y va a ser el empeño que cada uno le ponga. Pero no, Jesús no diferenció en absoluto eso. Yo te puedo asegurar que si vas a, bueno, no en todos los supermercados, pero si uno va, por ejemplo, a los hipermercados, uno va a la sección de jardinería y encuentra los sobrecitos de semillas. ¿Alguna vez vieron? Nosotros una vez compramos un montón de semillas. No creció nada, hermano. Pero compramos un montón de sobrecitos y no sé, y mi esposo compró gladiolo, clavel, clavelino, no sé cuántas cosas, pero claro, la semilla por sí no se tiene que tirar, hay que cuidar, hay que regar, hay que abonar. O sea, yo creía que la semilla se tiraba y sola se crecía, pero bueno, no era ese el efecto, ¿no? Pero nosotros vemos un sobre que diga semilla de mostaza y que encima el eslogan dice el tamaño no importa. Yo te puedo asegurar que ni vas a comprar. Vas a mirar y decir, ¿para qué yo quiero una mostaza? ¿Para qué quiero una aceituna? Porque la mostaza de eso se hace, ¿no es cierto? ¿Para qué? Yo no me interesaría comprar una semilla de esas, porque no es algo que llame la atención, no es algo que uno la aprecie, no es algo que uno la quiera, es algo que está. Así que yo te quiero enseñar por qué Jesús nos invita a tener esa fe que sea como una mostaza. Lo primero te quiero hablar, ¿no? Un breve significado en el griego de lo que significa fe. La palabra en griego rara, pistín, se traduce como fe y denota una confianza y creencia firme en Dios. Fe en el griego, una de las acepciones, porque hay muchas acepciones, significa una fe que denota crecimiento, confianza en Dios. Y ahí vamos a comenzar a desmenuzar lo que Jesús quiso decir cuando habló de la mostaza. Y te voy a enseñar algunas características de la semilla de mostaza. Lo primero que tiene la semilla de mostaza es la resistencia. ¿Usted sabía? La resistencia. Su imagen parece pequeña, parece tan chica, pero cuando comparamos con otras, nos damos cuenta que la semilla de mostaza es muy diferente. Está protegida, leo porque yo indagué, esta semilla, su diminuto tamaño está protegida por una cubierta exterior dura. O sea, el reborde de la mostaza está protegida por una cubierta exterior dura y resistente que la hace impermeable al daño externo. ¡Qué bárbaro! La primera característica, la primera comparación que hace Jesús con la fe es que la fe debe ser resistente. Una fe que no sea impermeable a los daños externos. Porque, díganme,
si las situaciones que nos tocan pasar y vivir, y muchas extremas, no nos quitan esa poquita fe, o nos quieren quitar esa poquita fe que comienza a nacer en nuestro corazón. Esta mostaza resiste todos los daños que son causados por el exterior, porque tiene una cubierta que protege, que la cubre. Podemos relacionar a esta semilla con la capacidad que debe tener nuestra fe para enfrentar las pruebas, para enfrentar las situaciones y los desafíos que el Señor nos pone todos los días. Algunos son desafíos diarios. Aquel que vive el día a día o que trabaja por cuenta propia, todos los días tiene que poner en práctica la fe, porque hay un contexto muy hostil, que desde que prendes la tele, lo primero que mirás es, subió el dólar, subió la nafta, no sé qué cuánto, y todas las noticias que uno que tiene ganas de hacer, de meterse a la casa y no salir, porque todo es pálida, mala noticia. Entonces el desafío que enfrentamos todos, cada día, es que nada de lo que sucede en este sistema o a mi alrededor pueda afectar mi fe, mi creencia en Dios. Que a pesar de todo lo que a mí me suceda, a pesar de las pruebas y los desafíos que tenga que probar, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que tener una fe resistente. No pueden titubear ni temblequear cuando las circunstancias adversas del exterior quieran desanimarlos. Por eso lo primero que él hace, cuando compara la semilla de mostaza, le dice, la semilla de mostaza es resistente. La fe de ustedes debe ser resistente. No debe ser una fe endeble, una fe débil. Debe ser una fe que persista a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar del cotidiano vivir o a pesar de las cosas inesperadas que nos toquen. Una enfermedad repentina, un desempleo repentino, una situación que no esperabas. Ni lo cotidiano, ni lo adverso, inesperado, te puede desenfocar del propósito de Dios. Eso es lo que estaba Jesús diciéndole cuando le estaba enseñando. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos. Uno de ellos es Job. Sí, uno conoce la historia de Job. Uno se da cuenta que Job pasó por muchas cosas, pero nunca negó a Dios. Nunca negó su fe. Quizás, como en una parte de los versículos, él dice, no hubiera nacido. Quizás se quejó, quizás tuvo procesos difíciles, duros, donde le han dado consejos, ha escuchado consejos que quisieron apagar su fe, quisieron desestabilizarlo, quisieron quitarle el propósito. Sin embargo, él dijo que aunque mi alma desfalleciere, no dejaré de poner mi confianza en Jehová. Él es el Todopoderoso en mi vida. Y esa es la fe que Dios quiere que tengas. Esa es la fe que resiste lo adverso, la fe. Vemos muchos ejemplos contemporáneos de cristianos, misioneros, que están dando su vida, sacrificándose, algunos a riesgo de muerte, por una fe que quizás el resultado nunca lo van a ver. Pero sin embargo, están ahí en el camino, están ahí en el llamado, están ahí en el propósito, no mirando las cosas que suceden a su alrededor, no mirando la sentencia de muerte, no mirando la sentencia, las diferentes situaciones que les toca atravesar. Ellos tienen el objetivo claro. El nombre de Jesús debe ser expandido por todo el mundo.
Y eso es no desestabilizar mi fe por situaciones adversas. Incluso si nosotros analizamos nuestra propia vida, yo estoy seguro que más de uno habrá tenido momentos muy difíciles. Pérdida de un ser querido. Cuando fuiste al médico y recibiste un diagnóstico que no esperabas. Cuando una situación golpeó fuertemente tu vida, una separación, un divorcio. Situaciones que realmente pegaron fuerte. Sin embargo, estás acá. Sin embargo, lloraste, caíste, pero te levantaste y seguiste. Porque esa fe, que aunque pequeñita, fue resistente. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no le importa el tamaño de tu fe. Dios no está analizando si tu fe es grande, a ese tiene una fe que mueve montaña. A ese le voy a pedir que ore porque tiene una fe inmensa. No es el tamaño, no es la cantidad de fe que tengas, es la calidad de tu fe. Si tienes una fe resistente, no importa lo que venga, Dios te va a bendecir porque sos perseverante ante las situaciones difíciles que te toquen atravesar. Dios quiere que cultivemos esa fe. ¿Arraigada en qué? Así como la semilla de mostaza, que está arraigada a la tierra y ahí crece. Ahora te voy a leer que tiene las propiedades que tiene. Así Dios quiere que nosotros nos arraiguemos en Él para poder crecer y que nuestra fe, no importa el tamaño, porque el tamaño es indistinto. Lo que importa es que vos perseveres y sigas adelante. Amén. La segunda característica que tiene la semilla de mostaza es el crecimiento y la fortaleza. Y acá investigué un poco, porque no sé si usted sabía que la mostaza tiene un crecimiento rápido. ¿Vieron que usted planta? Bueno, no, nosotros no podemos, acá en esta zona no creo que podamos, no sé, la verdad que hablo con desconocimiento, pero sé que hay sectores o zonas donde se debe plantar el olivo. Pero cuando se planta el olivo, crece rapidísimo. Uno planta una semilla de naranja y ¿cuánto tiene que demorar para que salga, empiece a visualizarse el arbolito? Y no sé, quizás 10, 20 años, no sé cuántos años. Pero la característica que tiene la semilla de mostaza es que es un árbol que tiene un crecimiento rápido y una robustez muy importante. Dice que puede variar ese crecimiento según las diferentes condiciones climáticas, el suelo, el cuidado. Seguro que si en mi casa planto mostaza, no crece, aunque tenga el mejor suelo. El cuidado y la variedad de las mostazas específicas. Sin embargo, dice, los árboles de mostaza tienden a crecer bastante rápido en comparación con otros árboles. ¿Cuántos hicieron alguna vez un germinador? ¿Hicieron? En la escuela hicimos todos un germinador y uno todos los días le miraba y le regaba y a veces yo le ahogué a mi germinador porque uno no crecía, entonces le ponía agua y no tiene que ver eso. Porque las plantas, ¿usted sabe que se ahogan? Sí, las plantas hay que regarlas un día por medio. Hay que regarlas. Bueno, las semillas de mostaza es un árbol robusto que crece muy rápido, que cuando germina crece rapidísimo. Generalmente dice, los árboles de mostaza comienzan a producir semillas en el segundo año de crecimiento. ¿Qué árbol te da semilla en el segundo año? Ni una flor. Te da el fruto en el segundo año. Dice que comienzan a producir semillas en el segundo año. Y la cantidad y la calidad de las semillas puede aumentar con el tiempo. Es decir, que cuando empieza a brotar
el arbolito a los 2 años comienza a tener frutitos. Y eso con el tiempo comienza a aumentar y a tener mayor crecimiento. Por eso Jesús compara a la semilla de mostaza con nuestra fe. Porque nuestra fe, en la medida que somos arraigados y cimentados en Cristo, puede crecer muy rápido. Usted no necesita tener 20 años de cristiano, ser un pastor, no necesita conocer la palabra de tapa a tapa, aunque es importante, porque eso es lo que te va a dar el crecimiento. Lo que necesita es tener la fe cimentada, arraigada, profundidad, intimidad con el Espíritu Santo. Eso es lo que te va a dar el crecimiento. Y la fortaleza te va a producir el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer por qué Jesús me dijo que mi fe debe ser como un grano de mostaza. Porque a pesar de que el crecimiento es rápido, el crecimiento es abrupto, porque enseguida crece, yo necesito estar cimentado en Cristo para poder dar los frutos. ¿Cómo podemos relacionar este aspecto con el crecimiento y la madurez de nuestra fe? Cuando nuestra fe está arraigada a la verdad de Dios, cuando nuestra fe está arraigada al estudio de las Escrituras, cuando nuestra fe está arraigada a la comunión con otros creyentes, nuestra fe crece y se desarrolla. O sea que un cristiano aislado, un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra, que no la estudia, que no la medita, que no la vive, porque esa es la verdad. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero yo tengo que vivir. Lo que leo, aprendo, tengo que vivir. ¿De qué me sirve conocer tanto y no hacer? Debemos ser hacedores, no oidores. Entonces, y la comunión con otros creyentes me va a dar el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a cumplir los preceptos que Jesús dejó en la palabra, amar los unos a los otros, soportar los unos a los otros, cuidar los unos a los otros, amarnos, ahí mi fe necesita desarrollarse. Ahí mi fe se desarrolla y crece. Por eso es importante que yo entienda cómo la fe tan fuerte puede sostenernos y sostener a otros en tiempos difíciles. Un árbol de mostaza maduro, grande, puede ser un refugio. Usted sabe, da mucha sombra, dice que digo porque nunca vi, pero da mucha sombra. ¿Usted sabe que usted puede ser el refugio para muchos? Usted puede ser la sombra que algún desahuciado esté necesitando. Pero si mi fe no está desarrollada, no voy a poder ser ese refugio ni la ayuda que necesitan esas personas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos confiar en que la fortaleza de nuestra fe nos va a sostener y vamos a sostener a otros. Nos va a sostener y vamos a sostener a otros, porque esa es la verdad. Cuando compartimos nuestra fe, ¿cuántos comparten su fe? Cuando compartís tu fe, ayer estábamos con algunas mujeres haciendo ahí abajo, picando las verduras y el relleno, y estaba abierto el portón del costado, y Brenda salió a mirar no sé qué, y una señora pasaba por ahí que fue a comprar comida para su animalito. Y entonces Brenda, cuando la señora le pregunta algo, entra corriendo asustada. Entonces yo salgo para ver por qué ella se asustó.
Y entonces me habla una señora muy, muy, muy delicada, y me dice, no, yo estaba mirando las casas de enfrente, bueno, y me habla, y yo le hablé a ella, y ella, como no me conoce, se asustó y entró, pero yo no le hice nada. Me dice, bueno, y ahí me puse a hablar con ella, con esta mujer, y él me contó que tenía cáncer, que ella tenía cáncer, que de la nada. O sea, estábamos hablando de las casas de enfrente, qué lindo el diseño, no sé qué, y de repente me empezó a contar que ella tenía cáncer. Entonces yo le dije, porque claro, del costado ella se ve que nunca identificó que la iglesia de enfrente también era del costado. Entonces yo le dije, señora, le dije, crea en Jesús, Él le puede ayudar. ¿Y sabe qué? Le invito a que venga a la iglesia. Esta es una iglesia. ¿Esta es una iglesia? Me dice, sí. Estamos haciendo para la iglesia, bueno, y ahí le cuento, ¿no? Pero siempre tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe. Siempre hay una oportunidad. Y yo compartía el otro día con mis alumnos del nivel 3, hablando de cuál es nuestra función. Una de nuestra función primordial como hijos de Dios es el evangelismo. Y les decía que cuando nosotros todos los días oramos y le decimos, Dios, dame la oportunidad de hablarle a alguien, dame la oportunidad de que alguien te conozca. Yo estoy segura que Dios te va a poner a alguien que necesite en tu camino para que le hables de Jesús. Porque la evangelización no tiene que ver con un evento masivo, también es parte, pero el día a día, Jesús dijo, vayan y prediquen y hagan, compartan las buenas noticias. Y eso hace que tu fe crezca, se fortalezca. Por eso, ¿estás haciendo la tarea? ¿Estás compartiendo tu fe con otros? ¿Estás compartiendo tu fe con otros? Hay muchos que necesitan. Hay muchos afuera. Como dijo en Romanos, ¿cómo ellos van a creer o a invocar si nadie les predica? Si no hay alguien que les lleve al camino, la verdad y la vida, no van a encontrar. Por eso Dios quiere que seamos instrumentos para poder producir y ser de bendición para otros. Y ahora te quiero dar algunas propiedades. ¿Vieron? ¿Cuántos leen las propiedades del jengibre, de la cúrcuma, ¿cuántos? La zanahoria, todos leemos la propiedad y queremos saber, y cuando vos decís la propiedad para el envejecimiento, para no sé qué, y vos le metés todo lo que, no sé, te intoxicás con ese, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, la mostaza también tiene propiedades, ¿usted sabe? Bueno, pero no te voy a leer las propiedades de la mostaza, sino de la fe. La mostaza, a diferencia de otras semillas, es híbrida, es original. No se puede cruzar con ninguna. ¿Usted sabía? La semilla de la naranja, de la manzana, se puede entrecruzar, se ve, y puede ser el pomelo rosado, el pomelo amarillo, el pomelo, no sé qué, el manguito, mangote. Vieron que hay diferentes especies porque se cruzan. Las semillas no es original. En cambio, mostaza hay una sola, mostaza y mostaza. No existe mostaza verde, mostacita, mostaza. No, la mostaza es mostaza. Es una. Es híbrida. No se puede. Conserva su composición original. ¿Y cómo relacionamos esto con la fe? La fe debe ser auténtica. La fe debe ser auténtica, no fingida. La fe debe ser original, no debe tener agregados ni compuestos. No puedo cruzar con otra cosa. No, la fe en Jesucristo es una y listo. No hay otra. Mi fe debe estar, ¿en quién debo poner mi fe? En Jesucristo, porque Él fue quien murió en la cruz. No hay otro. Él es el único. Él. Ahora te voy a contar algunos aspectos que están relacionados con la semilla. La semilla de mostaza tiene raíces profundas. ¿Sabía usted? Tiene raíces muy profundas, por eso crece rápido. Sus raíces son muy profundas.
Las raíces profundas, comparado con la fe, nuestra fe en una relación genuina con Dios profundiza nuestra intimidad. Nosotros podemos tener raíces profundas en Dios cuando cultivamos nuestra intimidad. Por eso en Juan 15 dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Si nosotros no estamos relacionados con la raíz, con la planta, no vamos a dar fruto. Vos a un árbol, sea cual sea, le cortás el tronco, el árbol alguna vez va a seguir creciendo. Pero si vos arrancas de raíz esa planta, va a dejar de crecer. Cuando nosotros tenemos una profundidad con Dios, estamos, como dice, no separados, sino unidos a Él, vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. Y ese fruto que dice la palabra es el fruto en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual. Vamos a tener amor, fe, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, dominio propio y toda característica de un hijo verdadero de Dios. Vamos a tener, porque vamos a tener raíces profundas. Cuando tenemos una conexión íntima con Dios, eso es esencial para el crecimiento y la fortaleza de nuestra fe. ¿Amén? Entonces la primera propiedad es, debemos tener raíces profundas en nuestra intimidad. Debe ser profunda nuestra intimidad con Dios. Profundo. Se debe cimentar bien. Lo segundo, debe estar basada en la verdad de la palabra de Dios. Nunca va a haber crecimiento porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que nunca una persona que desconoce la palabra de Dios puede tener crecimiento en su vida. No puede, porque la fe se cultiva por medio de la palabra. Porque la fe crece cuando yo conozco la palabra, cuando yo la vivo. Por eso qué importante es tener el tiempo de venir a aprender su palabra. No en todos los lugares uno aprende la palabra. Uno tiene que venir, no porque, ay, me voy a ir, porque si no me ponen asistencia. Y no, yo tengo que venir a aprender la palabra porque la palabra es lo que va a darme el crecimiento en mi vida cristiana. Porque ese es mi GPS. Dice, la palabra de Dios es lámpara a mis pies. ¿Cómo vas a ver a dónde vas a ir si no conoces la palabra? Es como que vos estés en medio de un laberinto que tiene muchos lugares y vos no sabés cuál es el que te da la salida. Pero la palabra de Dios alumbra y la palabra de Dios te muestra a dónde debes ir. Por eso es importante conocer. Y la fe debe necesariamente estar relacionada con la verdad de la palabra. En el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Joven, estás acá, joven, no joven, joven en todo aspecto, en el espíritu y en la edad. Estás acá y decís, ay, me cuesta caminar, me cuesta perseverar. Acá dice, ¿cómo vas a limpiar tu camino? Guardando la palabra. Si no, pero no es, ay, bueno, a ver qué dice la palabra de hoy, a ver qué dice el Señor hoy, ¡tum! No, hay muchos que dicen, bueno Señor, a ver de qué me hablas hoy, y abren la palabra y ¡ah! ¡Muerte! No, uno debe aprender a leer la palabra de manera secuenciada. ¿Saben por qué? Porque cuando uno lee una palabra fuera de contexto también es un pecado, puede errar, puede caminar mal. Entonces yo tengo que leer, bueno, voy a empezar leyendo la historia de Jesús, ¿qué hizo Jesús? No es la cantidad que leas, puedes leer 3 versículos. Desmenuzá, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me querés decir? Pero que eso sea el centro en tu vida. Otra propiedad que tiene la fe, la sinceridad y la devoción a Dios. En Mateo
22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no tenés una entrega total a Dios, y tu fe no puede crecer. No puede crecer. Si vos estás amando más otras cosas, no voy a decir qué. Quizás estás amando más objetivos personales, tu matrimonio, tus hijos, un sueño, no sé. Pero si hay algo que está ocupando tu lugar, el lugar que le corresponde a Dios, tu fe nunca va a crecer. Porque la fe se cimenta y se fortalece con mi devoción a Dios, con mi sinceridad a Dios. Cuando yo le digo, Señor, necesito amarte con todo mi corazón, pero hay algo que dificulta, no sé qué. Y a veces el Señor permite situaciones en nuestras vidas, cuando en nuestro corazón estamos amando más otras cosas. Y a veces el Señor, que tanto nos ama, permite sacudones para que nos demos cuenta que está arraigado nuestro corazón en cosas que no es Él. Porque si está tu corazón arraigado a Dios, y si vos lo amas con todo tu corazón, ¿sabes cuál va a ser tu reacción? Vas a llorar, sí. Vas a quizás, ¡ay! Pero eso no te va a quitar el foco, ni te va a desestabilizar. Cuando algo te desequilibra, es porque está en primer lugar en tu corazón. Cuando sucede algo, venía todo bien y de repente sucedió un imprevisto y eso te desequilibró, pregúntate, ¿será que eso no está en primer lugar en mi corazón? Cuando caes en enfermedad, cuando caes en estrés, cuando te atormenta, no puedes dormir, tenés que tomar pastillas y tal, pregúntate si eso no está en primer lugar. Pregúntate, porque cuando la fe está cimentada en la devoción a Dios, vendrán todas las causas externas que pueden haber, pero a vos nadie te va a mover, nadie te va a mover. El Señor necesita que tengamos una fe resistente, una fe que crezca y se fortalezca en Él, y una fe que esté cimentada en su devoción a Él. ¿Vieron por qué el Señor Jesucristo comparó nuestra fe con la mostaza? No es por cualquier cosa. No es porque se le ocurrió y la primera semilla que encontró en el camino. Es porque la mostaza tiene muchas propiedades que como hijos de Dios nuestra fe necesita. Amén. Ponete de pie, ahí donde estás. No sé si te sirvió de algo esto que te enseñé, porque a mí me sirvió, porque yo aprendí primero. Y realmente yo me pregunté, Señor, ¿será que mi fe es tan resistente? ¿Será que mi fe es tan profunda, es auténtica? Yo me hice muchas preguntas, porque a veces en los momentos donde debemos tomar decisiones, o en los momentos donde las decisiones nos golpean y nos dicen, tenés que decidir, ahí nos damos cuenta que no sabemos dónde estamos parados. Pero cuando estamos en Dios, hay una paz en nuestro corazón que nos hace tomar la decisión correcta. Amén. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú traes para mi vida y que la compartí con la iglesia, Señor. Gracias porque sé que cada uno debemos cultivar nuestra fe. Hay situaciones adversas, hay momentos difíciles, hay un cotidiano vivir que nos lleva a tomar decisiones y muchas veces nos falta la fe. Incluso Pedro, tú dijiste, Satanás me ha pedido por ti, pero yo
rogaré que la fe no te falte. A veces tú permites situaciones en nuestras vidas, pero esas situaciones simplemente tú las permites para forjar una fe indestructible, resistente, capaz de soportar todo, donde nada de afuera dañe. Por eso en esta hora, Señor, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor. Queremos experimentar, queremos desarrollar esa fe que tú tenías, Señor. Esa fe que tú nos enseñaste, Señor. Queremos experimentar y desarrollarla, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy están, que han recibido, que han venido. Yo no conozco la situación. Quizás alguno ha venido débil en la fe. Alguno ha venido con alguna situación difícil que enfrentar y hoy tú le hablaste. Que la fe debe resistir. Que no importa lo que suceda, hay que soportar, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que perseverar, porque la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a todos los que están conectados y declaramos, Señor, que tú nos acompañas en el retorno a nuestro hogar. Envía ángeles, Señor, que vayan con nosotros. Protégenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día, una hermosa noche acompañada del Espíritu Santo.